Bien, entonces solamente como un pequeño recordatorio de lo que hicimos esta mañana. ¿Creen que, bueno, lo que vimos fue cómo crear leyendas para las series de datos cualitativos? Entonces nosotros preprocesamos y subimos diferentes series de datos y después creamos una leyenda que fuera que estuviera con esta sesión de datos. También clonamos la búsqueda de reforestación, la subimos a nuestra aplicación. Es esta búsqueda aquí, esta consulta acá. Y después vimos los diferentes tipos de widgets que se pueden utilizar por datos cualitativos. Vimos los diagramas circulares, tablas, gráfica de barras y conocer también el tipo de gráfica de barras también. Entonces el último paso para este proceso es crear diferentes capas para los datos de deforestación y en la plataforma, por lo que ustedes pueden tener las diferentes capas de datos de deforestación aquí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a realizar todos los datos nuevamente. Estos son los mismos pasos que hemos hecho para el carbono desde la mañana y siéntense con la seguridad de que estamos confiados. Y si tienen alguna pregunta, por favor levanten la mano y háganmelo saber. Bueno, estamos trabajando en los diferentes grupos de datos de la deforestación con las 15 clases distintas, como vemos aquí. Entonces, el primer paso que ustedes tienen que realizar cuando quieren crear una leyenda es reproyectar el mapa de bits a 3857. Entonces, solamente como un recordatorio, la página 68 de la presentación de PowerPoint que se les mandó tienen aquí los pasos de preprocesamiento para poder para poder reproyectar los datos. Bueno, tenemos que reproyectarlo a 3857 y después tienen que configurar la simbología. Asegúrense que mantengan la misma simbología que utilizaron para sus leyendas y asegúrense también de elegir el color para el valor para este valor y hay que importar este mapa de bits a 3 RGB, al RGB. Hay que calcular los datos y después nos vamos a cambiar a la plataforma de mapeo para ver la capa y la sección y finalmente ustedes van a tener que crear un nuevo grupo o pueden utilizar cualquier otro que han creado anteriormente para poder mostrar esta interfase. Entonces, lo voy a hacer aquí. Entonces, si ustedes quieren seguirme, pueden hacerlo en su pueden seguir su propio ritmo. Bueno, aquí lo único que estamos haciendo, estamos reproyectando diferentes etapas de reforestación. Entonces hay que reproyectar a 3857. Y aquí pueden ver ustedes que la resolución de acá es de aproximadamente 630 metros. Y subí la serie de datos con una resolución de 16. ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan cuál es la resolución de la serie de datos, si abren aquí la serie de datos, la resolución viene aquí. Entonces, si ustedes verifican la tabla de resolución 16 pertenece a alrededor de 611 metros. Entonces, para la proyección de mi mapa de bits voy a cambiarlo. Voy a cambiar el tamaño del píxel a 611 metros. Y después vamos a darle clic en OK. Entonces tengo aquí un mapa de bits reproyectado como EPSG 3857 y el próximo paso es
Vamos a configurar la simbología. Nosotros ya ustedes ya deberían de tenerla aquí porque es prácticamente la que estamos utilizando para crear nuestras propias leyendas. Y en estos datos nosotros vamos a elegir el valor del color de fondo. Entonces voy a elegir 255,0255 porque es un número fácil de recordar y no es un color que generalmente se utiliza en las leyendas que voy a utilizar. Mientras ustedes se acuerden cuál es el color que ustedes están poniendo en el fondo, todo bien. Vamos a darle clic derecho en la parte de exportar datos. Y después vamos a darle clic o vamos a seleccionar las tres recuadros en la parte izquierda donde dice RGB forzado, utilizar mapas, etcétera. Vamos a borrar aquí en la parte de valores sin datos. Recuerden que el formato esté correcto, el tipo de completiones son valores diferentes y luego también voy a ver aquí. Voy a poner el nombre aquí a la capa para que también sea la capa que se esté mostrando. Entonces, en el GIS lo que hace es abrir el RGB y mantiene algunas cuestiones diferentes, por lo que los colores no son correctos. Entonces, en el tipo lo tenemos que seleccionar como ninguno y tenemos que aplicar el anti-stretch o tenemos que evitar que estén modificados las imágenes. Aquí tenemos que ver que tengamos los mismos colores en el mapa de bits que utilizamos para crearlos y el paso final es calcular los datos o las estadísticas. Generalmente lo que nosotros hacemos aquí para los catálogos es darle clic derecho a el mapa de bits y luego calcular las estadísticas. Después le damos clic en OK. Esta es mi capa. Mi capa ya está lista, la capa que voy a mostrar ya está lista. Después, ya sea que ustedes decidan utilizar la opción de escritorio que desafortunadamente no funciona muy bien, al menos de que ustedes limpien las cookies de antemano. O ustedes pueden subir esta capa en Dropbox y utilizar el link que aparece en Dropbox. Y lo que va a hacer es, lo que voy a hacer es les voy a enviar un correo electrónico con esta capa y poder utilizar este link si ustedes lo quieren para poder subir estos datos. Este es el primer paso y el primer paso es crear una capa y entonces lo único que voy a hacer es voy a correr todo y asegurarme de que todo mundo y ayudarlos. Y el próximo paso es incluir esta capa de presentación en su app y muchos de ustedes ya tienen este tipo de capa lista, pero ustedes por favor métanse al admin de su aplicación y después mostrar capas y añadir capas como recordatorio en la página 9 de las. Aquí vamos a ver todas las capas en caso de que ustedes lo necesitan. Hay que llenar esta forma aquí.
Muy bien, todos. Voy a enviarles un nuevo conjunto de datos. Es datos forestales y no forestales, así que es cualitativo. Y los voy a dejar hacer las verificaciones en NGIS. Asegúrense de que están bien, que tiene que tiene una buena proyección, que sea de 16 bits. Y aplíquenlo o súbanlo a la plataforma en su API para después mostrar o crear la muestra y para que se muestre en su aplicación. Es un poco más de práctica para este tipo de conjunto de datos para poder utilizar estas capas. Y una vez que después hagamos esto, vamos a hacer una consulta con estos conjuntos de datos. Así que les voy a mandar ahorita este conjunto de datos. Bien, asegúrense y recuerden que si necesitan hacer o que necesitan un poco más de información de cómo poder hacer este tipo de cuestiones de datos, refírense a la página 68 en su PowerPoint y les explica cómo obtener o cómo hacer que este conjunto de datos les pueda ayudar como una capa de muestra antes de, a ver, de la página 57. Aquí son los pasos previos al procesamiento de la serie de datos y luego aplicar la serie de datos a la serie de datos a la aplicación y después van a crear una leyenda, una etiqueta para esta serie de datos porque es una capa cualitativa. Tenemos dos clases aquí. Tenemos la clase 1 que es bosque y la clase 2 o la otra clase 0 que es la clase no forestal. Y después van a poder hacer que esta capa aparezca según sus grupos de datos. Y para todos ustedes que saben cómo hacerlo por su propia cuenta, háganlo. Y lo voy a hacer aquí en mi computadora y voy a explicar paso por paso lo que voy a hacer por si quieren seguirme. Bueno, ese conjunto de datos que yo envié es Henson, bosque forestal y no forestal. La clase 1 elige forestal y la clase 2 no forestal. Muy bien. Disculpen. Creo que les envié el archivo incorrecto. Les voy a mandar uno nuevo. Ok. Bien, vamos al conjunto de datos de NGIS. Estoy viendo la propiedad de los conjuntos de datos. Vemos aquí el tamaño de los píxeles es 0.005 grados. Es de 16 bits, así que el píxel aquí es bastante fino, entonces no va a tener que modificar nada. Y también tenemos aquí estos valores correctamente.
Y después las referencias especiales es GSSWGS 1994, 1984. Entonces esta información aquí parece que está bien. Entonces esto significa que puedo continuar con el proceso de subir mi serie de datos a la plataforma. Me voy a meter a la parte de admin de mi aplicación y voy a crear un nuevo grupo de conjunto de datos para poder subir esta serie de datos y voy a llamarle extensiones forestales. Pero bueno, ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes pueden poner conjunto de datos también en un grupo de conjunto de datos ya previamente existente. Bien, una vez que ya creé mi grupo de serie de datos, me voy a serie de datos. Y voy a darle clic en añadir series de datos o conjuntos de datos. Le vamos a dar un nombre. Y vamos a seleccionar el grupo de datos que ustedes quieren utilizar. Y después alguna descripción en caso de que quieran describir algo. El grupo de datos en NGIS define que tiene dos clases, entonces esta es una serie de datos, un conjunto de datos cualitativos. Después necesito finalizar cuál es la resolución que voy a utilizar. Y bueno, les sugiero tomar el tamaño de píxeles, mi tamaño de píxeles que tengo aquí, de nuevo es 0.005. Y entonces si abro aquí mi tabla de resoluciones y después busco estos valores aquí, es de aproximadamente esta línea aquí y corresponde a la resolución 16 en la plataforma de mapeo. Entonces al añadir esta serie de datos voy a seleccionar la resolución 16 y ahora en la leyenda voy a crear la leyenda voy a crear la leyenda más adelante y después voy a importar el conjunto de datos utilizando la página o el archivo de importación del escritorio. Y también voy a añadir el nombre para mostrar aquí. Y después vamos a elegir aquí los datos de Hansen Forest para 2015 y vamos a elegir la extensión para el estado de Jalisco y como ejemplo una muestra para 2017. Entonces le vamos a poder dar este nombre, le pueden poner el nombre que ustedes quieran. Es el nombre que que se va a mostrar en la interfase y cuando estamos utilizando esta serie de datos en nuestros widgets. Después le vamos a dar clic en guardar y en continuar y mi serie de datos debería de estarse subiendo ahora.
conjunto de datos ya ha sido cargado. Entonces regreso al ArcGIS y voy a crear mi capa de visualización. Voy a establecer la simbología. La clase 1 son bosques, algo verde, entonces, y voy a cambiar la etiqueta. Y después 0 es no bosque. No forestal. Voy a exportar el mapa de colores ahora. Bien. Antes de crear la capa de visualización, voy a crear las leyendas para que todos los pasos para el conjunto de datos estén completos. Vamos a aplicación admin, diseñar capas de visualización, leyendas de capas. Añadir la leyenda de la capa. Y una vez más recuerden darle un nombre que puedan reconocer después, del que se acuerden. Y después, esta vez voy, en vez de seleccionar el archivo color que acabo de exportar de ArcGIS, porque son solo 2 clases, voy a hacer la leyenda manualmente. Otra vez se fue. Sí. Yes. Sí. It's okay. Yes. Y voy a seleccionar los colores manualmente. Creo que nada más hay que subir. ¿Sí me pueden oír? Quizá. Maybe there, I think. Ese es ese. They're going to change the battery. Muy bien, entonces ahora esta vez voy a seleccionar los colores de forma manual para enseñarles la otra opción al crear leyendas. Es rápido si solo tienen 1 o 2 clases en vez de importar el mapa de color. Ustedes pueden hacer lo que prefieran. Entonces la primera clase va a ser algo como este color. El valor en el mapa bit es 0 y la etiqueta es no forestal. Y el segundo tipo es el bosque, entonces algo verde. Selecciono el valor, va a ser 1, el valor en el mapa de bits y la etiqueta será bosque. Y guardamos y continuamos y ahí se crea la leyenda. Esa es otra manera de crearla manualmente o importar un archivo de color. Otra cosa que no mencioné antes es la vía de imagen. Eso, por ejemplo, si yo les enseño en la demo de México, cuando cambien a
cualquier capa de visualización, verán esta imagen en la esquina de la derecha superior, van a darles la indicación del color y también de los valores de la leyenda. Por ejemplo, digamos que para deforestación, entonces eso es algo que ustedes pueden hacer ustedes mismos en ArcGIS o QGIS. Es copiar y pegar las leyendas en un documento, en un PowerPoint o documento de Word y guardarlo como un archivo y cargarlo utilizando la vía de imagen. Entonces ya he creado la leyenda y voy a regresar a mi conjunto de datos, a aplicación admin, a conjunto de datos. Entonces ese es el conjunto de datos que acabo de importar. Y en la leyenda voy a seleccionar la nueva leyenda que acabo de seleccionar, de crear. Esos son los conjuntos de datos que ya están listos. Ahora voy a hacer la capa de visualización en ArcGIS o QGIS. El primer paso es la proyección de este mapa de bits a 3857. Aquí entonces se escoge 1357. Si veo la tabla de resolución, estoy trabajando con resolución 16, por lo tanto es alrededor de 600 metros. Aquí puedo cambiar mi tamaño de píxeles a la visualización de 611 metros en cuanto a la tabla de resolución. Entonces, este es el conjunto de datos reproyectado. Ahora estableceré la simbología para encontrar, para visualizar no forestal o forestal. Algo rosa voy a escoger, normalmente es 255 a 0255. Una vez que está lista la simbología, hacemos clic derecho y se exporta a un RGB, exportar datos. Y se exporta al RGB. Bueno, entonces ahí está mi capa de visualización ya lista. Si bien las propiedades son 3-band a 600 metros la resolución y las referencias especiales es 30 a 57. El último paso es calcular las estadísticas. Entonces hay que encontrar el raster en el clic derecho, el catálogo de datos y calcular estadísticas, hacer clic en OK.
y ahí está la capa de visualización lista. Les voy a compartir este link si lo quieren y así si ya lo han creado una capa de visualización anterior. Muy bien. Entonces, ahora ya tienen su capa de visualización lista para cargar. Entonces, pueden ya entrar a el AppAdmin en datos y capas de visualización. Y aquí sería cargar la capa de visualización, subirla, añadir capa de visualización. Una vez más, se nombra la capa, es un nombre que será visible en la interfaz. Entonces pueden usar aquí mayúsculas y espacios. El servidor siempre es este, en BTSD. Y hay que anexarlo al conjunto de datos. Este es entonces el conjunto de datos al que se anexa o se relaciona, se importa. Y como valor de fondo utilizo 255.0 a 255. No necesito cambiarlo. Si usaron un color diferente, bueno, actualícenlo o cámbienlo aquí en esas celdas. Y les recuerdo que tienen que ver lo de la resolución máxima. Chequen el manual del usuario, que es la página 18. Tabla que ven aquí, trabajo con datos en resolución 16. Eso significa que mi resolución máxima será 12. Entonces aquí debo escribir resolución máxima 12 y después guardar y continuar. Y esa es la importación de la capa de visualización. Bueno, entonces después voy a revisar si ya se acabó de importar la capa y dice sí, dice listo. Entonces, el último paso, recuerden, si quieren mostrarlo en el interfaz, es a utilizar uno de los grupos de visualización que tienen aquí y añadir ahí la capa de visualización. Y aquí también pueden darles un orden utilizando orden de capas, Display Layer Order.
Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? En mi aplicación, lo que pasa es que la nueva capa de visualización todavía no se muestra porque acabamos de importarlo a veces. A veces toma hasta 5 minutos antes de que se visualice la capa en el interfaz. Entonces, si no la ven, no se preocupen, esperen un poco y ya se mostrará finalmente. Entonces, vamos a terminar el día de hoy con la última búsqueda o pregunta. Y vamos a utilizar el conjunto de datos que acabamos de subir y vamos a crear una pregunta de cero. En vez de clonar una pregunta o búsqueda que ya existe, vamos a crear una desde el principio. Entonces, vamos a entrar a la admin y entrar a preguntas e informes, pestañas. Bueno, entonces sobreviví al spray. Sigamos. Entonces, vamos a crear una pestaña desde el inicio. Y si quieren, pueden referirse o ver la página 6 de las notas de la capacitación y les voy a enseñar cada paso. Aquí también lo pueden entonces crear al mismo tiempo que yo lo haga. Estos dos pestañas las hemos clonado. Ahora vamos a añadir una nueva. Entonces seleccionan añadir pestaña y automáticamente debe de enlazarse a su aplicación porque ustedes han entrado a la aplicación y le dan un nombre a la pestaña. Es el nombre que se mostrará en la interfaz. Entonces vamos a hacer una búsqueda de bosques y no bosques utilizando la extensión de bosques que acabamos de crear. Entonces aquí voy a establecer un orden para el mismo. Cuando creen sus propias preguntas o búsquedas, pueden añadir algo de descripción, una descripción. Y después pudieran ver si la quieren hacer pública o no, pero como ahorita apenas estamos trabajando en ella, sería mejor hacerla privada ahorita y una vez que esté lista la podemos hacer pública. Una vez que ya se establecieron estas opciones, guardan y continúan. Esto quiere decir que ya tenemos una pestaña con este orden, entonces eso quiere decir que más bien tengo que hacerla la número 6. Tengo entonces en la pestaña una nueva búsqueda que se llama extensión del bosque. Y ahora necesito añadir una pregunta para esta pestaña. Ahorita no hay código, no hay widgets ni nada. Entonces seleccionamos crear nueva pregunta aquí. Eso abre una nueva ventana, página. Esta es la página de preguntas y si se desplazan hacia abajo verán que está vacía. La vamos a llenar juntos. Primero darle un nombre a la pregunta. Recuerden que el nombre debe ser único, sin mayúsculas, sin espacios. Y después deben especificar a qué pestaña están enlazando esta pregunta y es la nueva que acabamos de crear, extensión del bosque. Entonces,
pueden escribir el código de cero, pero nadie hace eso jamás. Entonces lo que pueden hacer es ir a la demo de México y en México en la sección admin, en la demo, van a copiar un código de una búsqueda y van a pegarlo en la nueva búsqueda. Van a las pestañas de la demo México y vamos a trabajar con el de 2005 y 2010 tipos de vegetación. Y ese es la pestaña 5, la quinta pestaña. Van a accesar y la pregunta, quieren más que nada buscar el código. Entonces bajan a la pregunta, seleccionan la pregunta y ahí van a copiar el código anterior, el código viejo. Van a hacer clic derecho, copiar, regresan a su propia app donde ustedes están creando su pregunta y van a pegar este código. Guardar y continuar. Esa es otra manera de crear una pregunta. En vez de clonar la pregunta vieja, nada más pegas el código. Esa es la manera larga. Yo prefiero clonar preguntas, pero a veces es interesante hacerlo si realmente quieres crear widgets de la nada y empezar de cero. Pero tienes que asegurarte. Básicamente, cuando haces este tipo de crear preguntas, tienes tu código. Entonces necesitas recordar que tienes que añadir las columnas de preguntas. El mayor error es que la gente se le olvida hacer eso y entonces tenemos aquí algo que falla en la interfaz. Entonces vamos a eso en un segundo. Quería explicarles nada más el código muy rápidamente. No voy a entrar a detalles porque todas las secciones de la anotación son igual que hemos visto antes. Cobertura, área, promedio, es lo mismo. Pero aquí es la clasificación, el código de clasificación. Eso quiere decir que trabaja con capas cualitativas y no tienen el nombre de la capa en el código, comparado con el código que hicimos antes de Hansen, que tenía el nombre de Hansen ahí. Eso significa que no tienen que añadir el nombre del conjunto de datos aquí, lo vamos a añadir en el conjunto de datos seleccionado. Con este tipo de código no es que cruzamos diferentes tipos de búsquedas de cualitativo o cuantitativo. Solo se puede trabajar con datos cualitativos y pueden tener todos los que quieran. Por ejemplo, cubiertas de superficie y pueden aquí tener una serie temporal, por ejemplo, de la cobertura, el cambio en la cobertura. Y el demo de México es lo que hace aquí. Esta consulta es la cobertura para 2005 y para 2010 en la misma gráfica. Y eso utiliza el código que estamos copiando ahorita. Por eso este tipo de código les puede ayudar a hacer esto. Una vez que ya tienen el código, van a escoger los nuevos grupos de datos. Sería el de Forest Extents que acaban ustedes de subir, de cargar. Entonces, seleccionan guardar y continuar. Y ahora el código va a extraer los resultados de este conjunto de datos. Una vez que guardan, entonces ya se debe de enumerar aquí el conjunto de datos en esta sección. Ahora necesitamos crear las columnas de pregunta. Entonces, para hacer esto vamos a ir al código y vamos a ver los valores claves para los nombres anotados. Entonces, el primero que tenemos aquí es cobertura. Copian eso.
regresan a columnas de preguntas y añadimos uno. Y ese sería la clave. Cobertura. Que la cobertura aquí esté escrita exactamente como está escrita en el código. Por eso copiamos y pegamos, para así no hacer ningún error al escribirla. El valor, ustedes escriban lo que ustedes quieran, es personalizable, lo pueden personalizar. Yo diría es la cobertura de la superficie. Y las unidades es porcentaje. Se puede guardar eso en la primera columna de la búsqueda, de la pregunta. Y ahora eso quiere decir que si estamos creando widgets, pudieran entonces mostrar cobertura en el interfaz. La interfaz, ya que estamos trabajando en el conjunto de datos de Forest Extents, quisiéramos quizá mostrar las áreas cubiertas con bosque o las áreas que no tienen bosque, no forestal. Regresamos al código y buscamos el nombre anotado, superficie, área. Aquí copiamos superficie y en la columna de preguntas añadir uno nuevo y pegamos. Y una vez más, el valor y la unidad lo pueden personalizar según lo que ustedes quieran. Cobertura de superficie terrestre en hectáreas. Dejen recordarles que la plataforma de mapas, la unidad de default es hectáreas. Aquí estamos trabajando con conjuntos de datos cualitativas. Eso quiere decir que hay una columna de preguntas extra adicional que se llama categorías, que siempre debemos de añadir, siempre que estamos trabajando con datos cualitativos, es la de categoría que tenemos que añadir. Aquí la categoría es cubierta terrestre. Y ahora tienen toda la página de preguntas lista, tienen el nombre de la pregunta, tienen el código, tienen los datos que quieren usar para este código y tienen las columnas de preguntas que se refieren al código con valores y unidades. El paso final es crear los widgets. Para crear un nuevo widget, solamente le damos clic a crear nuevo widget. La pregunta va a ser el nombre de la pregunta que ustedes recién acaban de hacer. En este caso es extensión forestal y como primer tipo de widget nosotros vamos a hacer un diagrama circular. Esto es solamente un ejemplo, ustedes pueden hacer una gráfica de barras como ustedes quieran, son bastante similares. Y creo que esta es la primera, entonces le voy a dar en orden, le voy a dar el número 1 y lo voy a hacer a la mitad. Y voy a llamarle área. Voy a mostrar el área en un diagrama de barras. Ustedes pueden continuar con esto dependiendo de... Continúen llenándolo conforme sea necesario. Entonces, lo que ustedes recién acaban de hacer es comenzaron a trabajar con el widget, especificaron el tipo del widget y el nombre del mismo, el ancho del mismo, pero todavía necesitan añadir algunos parámetros a este widget, específicamente los requeridos, porque en este momento los widgets no van a mostrar ningún tipo de datos en la interfase o no tienen ningún tipo de datos en la interfase. ¿Se acuerdan de los parámetros que ustedes necesitan para los widgets? ¿Se acuerdan que es la columna? Entonces copian la columna, se van hasta la parte de hasta abajo y añaden un parámetro para widget. Pegan la leyenda de columna y se van hasta arriba, ven las columnas y las opciones que tenemos son áreas, categorías y cobertura. Esas son las preguntas de las columnas que acabamos de llenar en la pantalla previa. Entonces, les dije que quería mostrar área, entonces voy a copiar aquí área y voy a ponerla aquí en el valor. Voy a guardar.
Y después otro parámetro es capas. Ustedes van a ver o van a determinar en cuál capa quieren que el código muestre los resultados, en cuál capa quieren que el código muestre los resultados. Aquí en las opciones de las capas deben de listar los grupos de datos que añadieron en la sección de grupos de datos en la página anterior. Entonces, en este caso ustedes añadieron mi grupo de datos, entonces voy a copiarlo y voy a pegarlo. De nuevo, eso es mucho más rápido que escribir todo y tienen y tienen menos posibilidades de que cometan errores de ortografía o que escriban mal. Entonces, con estos dos parámetros ya debería de tener gráficas circulares en la interfase o de Pi. Así que voy a mi app, le doy recargar y voy a darle clic para ver cómo se ve mi gráfica de Pi. Elegí gráfica de barras en vez de gráficos circulares o de Pi. Sí, es correcto, eso hice. Entonces, bueno, no importa. Eso también para demostrarles que también funciona para las gráficas de barras, que como si fuera una gráfica circular, no pasa nada. Entonces le doy a actualizar y al actualizar ya me debería de salir un Pi, una gráfica circular. Bien, este es mi gráfico de circular y si nosotros pasamos el mouse por encima de aquí, puede decir que vienen en las áreas que aparecen las etiquetas de las áreas forestales y no forestales en este polígono. También pueden añadir etiquetas a su gráfica de Pi. Si quieren que todo esto, bueno, las señales de bosque o no bosque estén visibles todo el tiempo, entonces nos vamos aquí a la página de widget. Tenemos aquí un parámetro que se llama longitud de la etiqueta o label length. Cópienlo y añádalo aquí como nuevo parámetro. Y de nuevo, básicamente, si ustedes escriben 0, va a decir que no les va a mostrar ninguna etiqueta. Si le ponen 20, va a mostrar hasta 20 caracteres. Entonces, por ejemplo, si tienen ustedes etiquetas muy largas, van a querer escribir entonces 150. Yo sé que, por ejemplo, las leyendas que tengo son forestal y no forestal, no son muchas letras. Entonces, aquí solo le pongo 20. Debería de funcionar. De nuevo, ustedes pueden experimentar con esto para ver cómo se ve su gráfica de barras y pueden cambiar la longitud de sus etiquetas en caso de que lo necesiten. Entonces aquí tenemos las etiquetas para forestal y no forestal. Solamente como un indicador, estas etiquetas vienen de las leyendas. Entonces es por eso que ustedes necesitan unas leyendas cuando están trabajando con grupos de datos cualitativos, porque si no tuvieran estas leyendas, el widget no podría ver los colores ni las etiquetas. Entonces, no sé cómo les está yendo. ¿Tienen problemas? ¿Todo les salió bien? ¿Ya tienen aquí su primer widget? ¿O cómo? Voy a pasar alrededor de la sala y verificar con ustedes a ver qué está pasando. Y por favor, siéntanse libres de añadir otro widget. Pónganle a lo mejor una gráfica de barras, a lo mejor una tabla, no sé. De hecho, podemos realizar una tabla todos en conjunto. Entonces, por ejemplo, si ustedes crean estos widgets, pueden regresar a la página de preguntas para esta búsqueda. Este es
mi extensión forestal, le doy clic a la pregunta. Después voy hasta la parte, hasta la sección de los widgets, me voy aquí al gráfico circular y puedo crear uno nuevo. Voy a hacer un segundo widget. Entonces, adjuntan a la misma pregunta aquí. Esta es la pregunta que tiene que ver con la extensión forestal y después hagan la tabla de las categorías. Esto sería más o menos una tabla que muestre el área y la cobertura para las áreas forestales y no forestales. Entonces voy a poner un segundo orden aquí y voy a hacerlo por la mitad. Hay que guardar esto una vez que tenga el tema relacionado con el widget y después vamos a ver los parámetros requeridos, columnas. Tengan cuidado que es columnas con S, columns con S. Entonces copien y peguen este nombre. Añádanlo en los parámetros de los widgets. Y las columnas es una coma. Una coma debería de separar todos los nombres de las columnas disponibles. Entonces aquí, por ejemplo, vamos a añadir más columnas. Aquí voy a añadir la parte de categoría. Entonces voy a poner aquí categoría o category, coma. Después quiero mostrar el área. Voy a seleccionar, copiar y pegar el área. Y finalmente quiero mostrar la cobertura o coverage. Entonces voy a copiar, seleccionar, copiar y pegar. Todo separado entre comas. Entonces ya tengo aquí mis columnas para la tabla. Entonces también quiero indicar cuáles son las capas. No tengo muchas opciones, solamente tengo una capa, pero esto es muy práctico cuando tienes bastantes capas e indicar cuál es la que tú quieres, con la que se quiere trabajar. Entonces solamente copio la capa y la pego aquí. Y estos son los dos parámetros requeridos. Entonces podemos ver aquí en la interfase, ver cómo se ve cómo se va a ver la tabla y pueden añadir un par de parámetros adicionales, como por ejemplo cambiar los títulos de las tablas, añadir unidades. Pero es interesante ver cómo se va a ver en la interfase para después editar el widget un poco más, añadiendo más parámetros. Entonces aquí tengo mi tabla. Elijo la parte de cobertura, forestal o no forestal, el promedio del área y la cobertura. Y por ejemplo aquí, si yo cambio en mis widgets, en estas mini aplicaciones, y yo les pongo los títulos de las tablas, voy a poner A, B, C, guarden eso. Y vamos a actualizar la interfase. Entonces, ahora ustedes pueden ver los títulos de mis columnas, que son A, B y C. Esto es solamente un ejemplo de cuáles son los parámetros de los widgets que ustedes están haciendo. Y bueno, los voy a dejar tratar de actualizar los widgets aquí. A lo mejor si quieren ponerle los códigos de barras o algunas tablas, etcétera. Y voy a pasar alrededor de la sala para ver si tienen algún tipo de preguntas relacionadas con esto. Su propia capacitación, su propia aplicación de esta capacitación va a ser un poco aburrido porque todo el mundo va a tener más o menos lo mismo, pero queremos hacerlo interesante, por lo que es importante a lo mejor hacerlo individual por cada dato. ¿Ok? Muchas gracias a todos y tengan una buena noche y nos vemos mañana.